Muchísimas gracias por estar con nosotros on 3 News Plus. Hoy tenemos a un invitado muy especial, nuestro obispo Mario Alberto Avilés, nacido en la Ciudad de México el mero 16 de septiembre. Qué bien. El mero 16 de septiembre. Sus estudios para el sacerdocio comenzaron en la Ciudad de México y continuaron en Roma. El obispo Avilés fue ordenado sacerdote el 21 de julio 1998 en la Basílica de Nuestra Señora de San Juan del Valle, Santuario Nacional en San Juan, Texas. En 2002 fue nombrado párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón en Hidalgo. El 4 de diciembre de 2017, el Papa Francisco lo nombró obispo auxiliar de la diócesis de Brownsville, Texas. Fue consagrado el 22 de febrero de 2018 en la Basílica de Nuestra Señora de San Juan del Valle, Santuario Nacional en San Juan, Texas. Y el día 1 de diciembre de 2025 fue nombrado nuestro 9º obispo aquí en el diócesis de Corpus Christi. Hoy vamos a platicar con él, enfocar en sus prioridades pastorales, el apoyo a las familias locales y las estrategias también para la participación de los jóvenes en la Iglesia Católica. Bienvenido. Muy bienvenido, Domingo. Muchas gracias, Barbie, Rudy. Muchas gracias por la invitación. Si podemos comenzar with a prayer. Sí, claro que sí. Y con esta oración incluimos a todas las personas que necesitan la ayuda del Señor por diferentes circunstancias, especialmente los enfermos, los que sufren, para que el Señor se haga presente en sus vidas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre los corazones de tus hijos. Les concedas lo que más necesiten en este momento, les concedas la salud, la paz, la salud del cuerpo, del alma, les ayudes a poder disipar sus dudas y sobre todo a que tengan mucha esperanza en ti. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí podemos comenzar. Ahora sí, muy bien. Sí. Y vamos a empezar como empezó su vida. Nacido en la DF, en México. Sí, así es. Soy originario de Ciudad de México. Toda mi familia originaria de ahí, mis padres, desde mis abuelos, es una familia de tiempo ahí en la Ciudad de México, y pues ahí fue donde el Señor quiso que empezara a conocer cuál era su plan para mí, y de una familia pues muy normal, como todas las familias, con dificultades y con alegrías y todo, pero puedo decir que una familia pues muy feliz, ¿no? No teníamos en abundancia, pero tampoco nos faltaba yo siempre digo eso, ¿no? No hay que tener la abundancia o tener todo lo que queremos para ser felices, ¿no? Entonces yo puedo decir, mi familia pues así era, ¿no? No teníamos la abundancia, pero éramos felices con lo poquito que teníamos y para salir, somos cinco hijos. Y mi mamá pues con tantos muchachos tenía que dedicarse a ellos y mi papá a trabajar, pero pues como les digo, teníamos lo que necesitábamos y el Señor proveía, y sobre todo pues la fe, ¿no? La fe que siempre fue algo muy presente en la casa, y que pues doy gracias a Dios, a mis padres que me heredaron ese gran regalo. ¿Y cómo fue y cómo supo que Dios lo llamó al sacerdocio? Pues mira, Barbie, es algo que sucede. No puedo decir yo vi un signo específico. Mira, fue primero que nada la constancia de mis padres, ¿no? Para darme la fe, que se vuelve algo muy importante. Yo por eso siempre digo a los padres, nunca dejen de insistir en la fe con sus hijos, ¿verdad? No podemos decir, pues cuando sean grandes que escojan o que vean, porque la fe es el regalo más importante que unos padres pueden dar a sus hijos, ¿no? Si los padres quieren decir, quiero darle algo muy bueno a mi hijo, la fe, porque eso nadie se los va a quitar. Y como sabemos, cuando crecemos y somos adultos y tenemos que enfrentar dificultades y problemas y enfermedad, lo único que nos ayuda es la fe. Entonces,
eso creo que fue lo primero, ¿no? Que mis padres, mi mamá principalmente, siempre estaba ahí, ¿no? No muy duro, o sea, no era así forzarnos o nada, pero hacer siempre que Dios tuviera el primer lugar. ¿A qué edad? ¿Qué pasó? Pues fue muy joven cuando pensé más seriamente en esto y realmente fue por el testimonio de los sacerdotes que estaban en mi parroquia y que yo dije, pues a mí me gustaría hacer lo que los padres hacen, ¿no? Porque eran muy cercanos a la gente, pues ayudaban en diferentes momentos de la vida de la gente, a los pobres y a los jóvenes y fue lo que pensé yo. Dije, pues a mí me gustaría hacer eso. Tenía yo 16 años, estaba bastante joven. Y voy a ser muy sincero y siempre lo digo esto, no es que estaba yo así completamente convencido, porque pues 16 años, todos tuvimos 16 años, ¿no? Sabemos que no. Yo todavía no. Todavía no, Todavía no apenas llego. va a los 15. Ya no, mi quinceañera. Y sabemos que a esa edad pues no se es maduro suficiente. Pero algo sí de seguridad tenía yo que dije, yo quiero hacer eso que hacen los padres, ¿no? Quiero poder ayudar, quiero poder estar al servicio de Dios, etc. Y pues empecé a hablar con los padres de mi parroquia, que son los que conocí, les tenía confianza, y pues que fui a un retiro y después también tuve la oportunidad en esos años de poder ingresar a una escuela católica y también gracias a unos sacerdotes que tenían este colegio donde los precios eran no muy costosos y pude aprender un poquito más acerca de la fe en la escuela católica. Y a esa edad dije, pues sí, me voy al seminario. Y esto, bueno, ahora lo cuento un poco como de broma, pero también digo que atrevido fui porque yo no comentaba con mis padres esto que estaba pensando. Y unos días antes de que me tenía que ir al seminario fue cuando hablé con mi papá y mamá y les dije, pues me voy al seminario. Y bueno, mi mamá estaba muy contenta. Mi papá no estaba enojado, pero decía, este muchacho no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo. Y bueno, lo demás es historia, ¿no? Y fueron muchos años de formación y de aprender y de estar pues seguro de que esto era lo que yo quería hacer, ¿no? No fue rápido, tuve que terminar la preparatoria, la high school, y después comenzar los estudios del seminario. Pasó bastante tiempo, no fue algo. Sí empecé muy joven, muy inmaduro, pero pasó tiempo y al momento que tuve que tomar la decisión de ordenarme sacerdote hace 28 años. Hoy completa 28 años, sí. ¿verdad? Felicidades. Por ahí un pajarito me dijo que hoy completaba 28 sí, años. Qué bien. Y pues bien, con la ayuda de Dios, es la gracia, ¿no? La vocación, cualquier vocación, al sacerdocio, a la vida religiosa, al matrimonio, es un don de Dios. Hay que pedírselo a Dios y rezar por Él. Y también hacer nuestra parte y ser fieles a la vocación que Dios nos dé. Y gracias a Dios que nos trajo aquí con nosotros, aquí en Corpus. ¿Cuáles son sus prioridades pastorales aquí? Bien, pues desde el principio, ahorita ya tengo acá un poquito más de 6 meses que llegué y la primera pregunta que me hicieron el 1 de diciembre cuando tuvimos la conferencia de prensa y después otras entrevistas que tuve, esa era una pregunta que me decían, bueno, ¿qué es el plan? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y en ese momento lo que dije, bueno, pues es conocer la situación de esta zona, conocer a la gente, porque quizá podría haber visto estadísticas y números y todo, pero esa no es la gente, no es la realidad. Ahora, después de 6 meses de estar aquí en la diócesis de Corpus Christi, he podido visitar casi todas las parroquias, no todas porque algunas
el motivo de la visita fue para hacer las confirmaciones. Y no todas tenían confirmaciones, entonces las que no tenían confirmaciones, pues no tuve la oportunidad, pero puedo decir que un 95% de las parroquias las pude visitar. Viajé a las parroquias, manejé para saber distancias y por dónde, y algún día me perdí por ahí. Unos 2, 3 veces, pero pude ver a la gente, pude hablar con la gente, pude ver el rostro de la gente, las casas de la gente. Al manejar a las parroquias, pues se da uno cuenta, ¿no? Que hay casas muy humildes, hay necesidades en la comunidad, y eso me ha dado una idea un poquito más firme de lo que es. Creo que es muy importante preocuparnos por nuestros niños y nuestros jóvenes, porque son el presente de la iglesia. No, a veces se piensa son el futuro, pero realmente son el presente porque se están formando, y tenemos que preocuparnos por ellos para darles la fe en primer lugar, ¿no? Pero también para ayudarlos a poder a distinguir lo que es bueno y lo que es justo y lo que es recto. Por eso hay que trabajar con los jóvenes y los niños para que se formen desde ahora. Por eso decir que son el futuro, pues no, hay que son el presente, porque hay que estar con ellos. Eso es algo, creo, muy importante. Tenemos muchos jóvenes y muchos niños en la diócesis de Corpus Christi, y muy buenos, Pero porque tienen su fe. Me he encontrado con niños y jóvenes muy buenos, con mucha fe, pero hay que promover eso, ¿no? Porque también ellos viven en el mundo, y sabemos que nuestro mundo no está muy bonito. No está muy bien. No está muy bonito a veces, exacto, ¿verdad? Sí, y tenemos que trabajar sobre todo en la esperanza, ¿no? Porque Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza, pero tenemos que mostrar a los niños y a los jóvenes que exista esa esperanza. Y sabemos que ha cambiado mucho los medios de comunicación ahora con el internet. Ahora, como estábamos platicando antes que empezamos la grabación. Pues él sale en el internet cada rato. Sí, está muy presente en eso. Pero es el modo de cómo vamos a comunicarnos con los jóvenes, con el mensaje. Ese mensaje, pues a veces se pierde por lo que está pasando en nuestro mundo en estos días, ¿verdad?, presentes. La política, la inmigración, todo eso se puede discutir, pero al mismo tiempo, ¿qué es la verdad y qué no es verdad? Platíquenos sobre cómo es que usted comunica con los jóvenes. Sí. Bueno, pues la tecnología y el internet y las redes sociales es algo muy bueno, y es algo que Dios ha inspirado al hombre para que desarrolle su inteligencia y desarrolle todas estas cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que ver todo esto de esa manera. O sea, no es que por nuestra propia iniciativa o nuestra propia inteligencia se ha hecho todo esto. Ha sido Dios que ha permitido, como ha permitido los avances en otras áreas de la ciencia y la medicina, etcétera. También Dios ha permitido que tengamos la inteligencia para poder desarrollar estas nuevas tecnologías. Así es que son cosas muy buenas, pero como todo, tenemos que utilizarlo bien, ¿no? Tenemos que utilizarlo bien. Y creo que la iglesia y aquí en la diócesis es lo que tratamos de usar, esta tecnología, que es lo que pues la gente tiene. Todos tienen un teléfono, ¿verdad? Un smartphone. Sí. Y hay unos que no están muy smart. Y otros muy smart. Exacto. Sí, mi mamá me Eso dice, sí. mi teléfono está muy smart. Sí, pero todos tenemos acceso a esos aparatos hoy en día, ¿verdad? Desde niños hasta he visto personas de muchos más años que yo y ya saben más que yo del teléfono. Y por eso pues tenemos que utilizarlo, ¿no? Porque el Señor Dios ha dado
la inteligencia para desarrollar estas tecnologías. Entonces tenemos que utilizarlo pues también para evangelizar, ¿no? Como se utilizaron otros medios antes, tenemos que utilizarlos y enseñar también a utilizarlos bien, ¿no? El Papa León hace poquito, ¿verdad?, habló precisamente en un documento que escribió, habló sobre lo que estamos viviendo hoy último de la inteligencia artificial, ¿no? Y habló de los beneficios y de la bondad de esto, pero también, ¿verdad?, habló de utilizarlo bien, ¿no? Utilizarlo para el bien, para el desarrollo del hombre, para el bien, porque cualquier cosa pues se puede utilizar también de formas negativas. Así es que tecnología y el internet y los medios de comunicación social son muy buenos y hay que utilizarlos bien, ¿no? Nos ayudan a evangelizar, nos ayudan a comunicarnos con las familias, ¿verdad? Si tenemos a alguien a la distancia, podemos utilizar los medios para conocerlo, encontrar amigos que hemos tenido de muchos años. Entonces hay cosas muy buenas, ¿no? Pero hay que saberlos utilizar bien. Y como decía Rudy, también poder identificar lo que es verdad, porque no todo lo que se pone en el internet es verdad, porque cualquiera lo puede poner, ¿no? Es como si yo me pongo a poner en el internet sobre medicina, pues seguramente se van a enfermar, ¿no? Si yo les digo algo de medicina, porque no es mi área de experiencia, ¿no? Entonces, por eso tenemos que ver si el obispo Mario escribe de medicina, pues no le haga mucho caso, porque va a hacer que se sientan peor. Pero nuestros jovencitos saben más de nosotros cuando lo que es la inteligencia artificial. Ellos pueden ver un video y luego les dicen, eso no es de veras, eso no es de ahí. Luego saben. Pero nosotros que no estamos muy, o sea, que no sabemos mucho de eso, exacto, podemos ver algo y a lo mejor sí, quién sabe, vamos a pensarlo, ¿verdad? Sí. Quería otra vez platicar más sobre nuestros jóvenes. ¿Cuál es su visión para fortalecer la educación católica y los ministerios también juveniles en esta área? Bien, pues la educación católica es algo muy importante. Aquí en la diócesis de Corpus Christi tenemos varias escuelas primarias, secundarias, y tenemos también dos escuelas preparatorias, high schools. Y es algo muy importante. La Iglesia en la historia siempre ha tomado un papel muy importante para la educación. Y pues las grandes universidades que tenemos inclusive en nuestro país, pues son instituciones católicas, ¿verdad? Porque siempre se ha preocupado por poder ofrecer educación de calidad y buscar la verdad, ¿verdad? Poder presentar la verdad y poder presentar la Iglesia que puede también ofrecer esto. Entonces, la educación católica es algo muy importante. Nos gustaría poder ofrecer, como era antes en nuestras parroquias, que cada parroquia de la Iglesia Católica tenía una escuela católica y estaban las religiosas, las monjitas, que eran las maestras en las escuelas. Y pues las cosas han cambiado y es diferente, pero sin embargo aquí en la diócesis de Corpus Christi tenemos mucho interés en poder ofrecer la educación católica, porque sabemos que es algo que va a complementar mucho la vida de los niños. Y como decía yo, tenemos que instruirlos no solamente en esas áreas, sino sobre todo para que sean hombres y mujeres de bien. Eso es algo muy importante, como que a veces se pierde un poquito esa parte en la formación de nuestros jóvenes y nuestros niños. No todo es aprender las matemáticas y la ciencia y todo. También hay que aprender a ser buenos. Hay que aprender a ser buenos hombres y mujeres, tener educación en el sentido de buenos modales, de respetar a los adultos, porque todo esto se va a ver reflejado en nuestra sociedad, ¿no? Se va a ver reflejado en nuestra sociedad.
el poder hacer eso, en hacer la diferencia en el mundo, ¿no? No hacer lo que todo el mundo hace, porque a veces nos acostumbramos mucho a hacer lo que todo el mundo hace, ¿no? Pues es que nadie es amable, entonces pues yo tampoco, ¿no? A veces yo lo veo en cosas muy sencillas, ¿no? Cuando vas a una gasolinera y pasas a comprar un refresco y alguien que va a entrar antes que tú se detiene y abre la puerta, ¿no? Y yo digo, bueno, pues es que me ven viejito, ¿no? Y ven que soy padre y son amables. Pero cuando lo veo que lo hacen con otra gente, digo, qué bueno, estos son signos que nos hacen seguir siendo humanos, que nos hacen pensar en el otro, que nunca he visto y nunca más lo voy a ver, ¿no? El que viene detrás de mí al entrar a una tienda de conveniencia y detengo la puerta o me detengo para que pase o saludo, ¿no? Cuando entramos a un elevador y todo el mundo está callado, nadie, todo el mundo viendo los números pasando y entra alguien y dice buenos días y hasta uno ve que se rompe. Esas cosas creo que son muy importantes y hay que enseñárselas a nuestros niños y tenemos que educar a nuestros niños y nuestros jóvenes en esto. Y usted tiene un perfecto buen ejemplo porque durante una de sus visitas a la parroquia mía, el parish, es en Beeville. Y ahí estuvo mi familia, mi hermana y mi papá, que tiene 99 años. Y usted hizo algo que pues todo el mundo ahí se quedó sorprendido, porque usted notó que mi papá traía sus zapatos y las cintas no estaba abrochada. No estaban abarradas, sí. Y usted la notó. La capturaron, su acción en video, donde usted la abrochó otra vez y le dio las gracias. Y nosotros, todo el mundo pensamos, ¿qué obispo va a hacer eso? Pensamos todos, eso, ¿sabe qué es? Vale más que se abroche porque puede caer. Usted no, usted se humilló y le abrochó el cinto de mi papá. Y por eso le doy las gracias, pero al mismo tiempo es un ejemplo del carácter que usted tiene y lo que trae a nosotros aquí en Corpus Christi, en la región del diócesis de Corpus Christi. Usted lo está viviendo y nos está enseñando, por ejemplo. Sí, le doy las gracias. No, de nada, Rudy, no sabía que era tu papá, pero como quiera lo hubiera hecho con cualquier persona, ¿no? Pero creo que eso es algo que tenemos que tener todos muy en cuenta y no por esta acción que hice yo, pero si todos podemos hacer esos pequeños detalles, ¿no? Y reconocer a nuestro hermano que está ahí y dejar de estar tan ocupados, porque estamos tan ocupados que a veces nos olvidamos que hay otras personas, ¿no? Y en el caso de tu papá, pues yo dije, pues trae la agujeta desamarrada y se va a voltear, se va a caer y después pues se va a hacer daño y su familia va a estar triste y es un señor mayor y pues hay que aborcharle los zapatos. Pero eso es algo que vino de su mamá y su papá, ¿verdad? Ellos lo crearon que hiciera algo así. Sí. O sea, ellos fueron el ejemplo para usted. Así es como nosotros como padres tenemos que ser ejemplos para nuestros hijos. Sí, sí, y también inclusive como adultos tenemos que mostrar estas cosas, porque damos el ejemplo. Dando el ejemplo es como hacemos la diferencia en el mundo. Porque podemos decir así, pero si nosotros no lo hacemos, ellos no lo van a hacer. Sí, podemos hablar y podemos escribir y podemos decir, pero la gente tiene que ver que todos hacen cosas de esta manera, ¿no? Y no nos ignoramos unos a otros, sino tratar de ser amables. Y siempre hay la oportunidad, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, si vemos que un compañero de trabajo no se está comportando como siempre, está medio triste, seguro algo está pasando, ¿no? Y a lo mejor es alguien muy reservado y no quiere decir nada, pero podemos pasar y tocar el hombro y decir, espero que estés bien, aquí estoy yo. Les aseguro que ese signo
para esa persona que está pasando un momento difícil o algo, va a ser mucho, porque todos necesitamos ser reconocidos como personas. Todos necesitamos una palmada en la espalda. Es mentira que hay hombres fuertes y mujeres fuertes, que no, hombre, a mí no me pasa nada, yo puedo con la vida. I got this. Hay que inspirar a través de ejemplo. Exacto, y ayudar y estar presente con otro. Tenemos que ser humanos. Y todo lo que ha dicho y todo lo que dice, cómo debe ser una persona, eso viene de su fe, eso viene de ser siguiendo a Dios. Y como mamá, como nuestros padres, nos preocupamos por nuestros hijos, y lo más importante que le podemos dar, así como dijo usted, es la fe a nuestros hijos, porque es algo que los va a proteger, que les va a ayudar en todo en la vida, en toda la vida. Mi hija me dice, try your best and God will take care of the rest. Así me dice. True, no, that's... Or, what would God do, mommy? What would God do? She gets me every time I look at it, ¿verdad? No, that is very true. Pero si un niño puede pensar así, que no nosotros. Algo pasa entre cuando estamos niños, ¿verdad? Y que crecemos, como que nos olvidamos de eso. Y un niño inocente nos puede traer otra vez a ese momento, ¿verdad? Exacto. Muy importante cuidar a nuestros niños. Bishop, con eso nos acaba el tiempo. Gracias por pasar tiempo con nosotros. No, muchísimas gracias. El tiempo se fue volando y gracias por la oportunidad de venir a este programa tan importante de tantos años para esta zona, y un programa que ha ayudado a mucha gente en el área de la música y en otras áreas, y darme la oportunidad de poder también ayudar a la gente, no solamente al pueblo católico de la diócesis de Corpus Christi, pero también a todos aquellos que ven su programa. Mis palabras son para todos, son las palabras del Evangelio, las palabras de Jesús, que lo único que buscaba era hacer el bien, ¿no? Y un último mensaje para nuestra ciudad. Pues que mantengamos siempre la esperanza. La esperanza tiene que estar siempre arriba de todo, ante los problemas, ante las dificultades, ante las dudas, tener siempre la esperanza que nos da Jesús. Eso creo que es algo muy importante. Conservar la fe, conservar nuestra cultura, ¿no? Tenemos un gran porcentaje de hispanos en nuestra diócesis de Corpus Christi. Hay también otras culturas y también muy, muy importantes, pero tener siempre muy importante nuestras raíces. Que nunca nos olvide de dónde venimos, si venimos de México, si venimos de Corea, si venimos de Vietnam, si venimos de las Filipinas, si hemos nacido en este país, las diferentes culturas, que nunca se nos olvide de dónde venimos, porque eso es lo que nos hace ser humanos y es lo que nos hace poder identificarnos con todas las demás personas de una manera diferente. Perfecto consejo, gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Dios les bendiga a ustedes, a todo su auditorio. And thank you so much for joining us here on Business Plus.